Muy buenas tardes con todos, bienvenidos a una nueva edición de Habla con tu médico. Los saludamos desde el Consejo Regional 3 de Lima del Colegio Médico del Perú. Esta tarde nos está acompañando el doctor Juan Ramón Navarro Cabrera, quien es médico hematólogo y actualmente labora como médico jefe del Departamento de Hematología del Hospital Edgardo Rebagliati Martins y también es hematólogo de las clínicas San Pablo y Javier Prado. Buenas tardes, doctor, bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a participar de esta reunión. Así es, doctor. Y para empezar, por favor, primero coméntenos qué es el mieloma múltiple. Adelante, doctor. El mieloma múltiple es una neoplasia de células plasmáticas. Y esta neoplasia de células plasmáticas implica la proliferación de estas células fundamentalmente en la médula ósea. Las células plasmáticas se encargan de la formación de anticuerpos. Y la formación de anticuerpos es algo esencial en la inmunidad y en la defensa del sujeto. Pero en esta enfermedad especialmente, una clona de estas células plasmáticas hace que prolifere anormalmente un grupo de estas células que se encargan de producir determinados anticuerpos o determinadas inmunoglobulinas. Recordemos, existe la inmunoglobulina A, la G, la M, la E. Entonces, puede producir una clona que produce fundamentalmente estas proteínas, estas inmunoglobulinas, que puede ser G, puede ser A, depende del tipo de mieloma que podamos encontrar. Pero en conclusión, se trata de una neoplasia de células plasmáticas a la cual nos referimos con el mieloma. De acuerdo, doctor. ¿Y cuáles son las causas? No tiene la causa fundamental no es conocida, no hay algo directamente que esté relacionado, pero sí se sabe ahora con más profundidad de que existen algunas alteraciones genéticas en las células madres, digamos, que son las que hacen de que se alteren y se produzcan mutaciones genéticas que hacen que prolifere determinado grupo celular. Y esta proliferación excesiva sin control es la que genera de que después para este grupo celular que son las células plasmáticas se produzca en exceso. Y como estas están encargadas de producir inmunoglobulinas o estas proteínas que son los anticuerpos, hace que proliferen determinado grupo de inmunoglobulinas y esto es lo que permite ayudar en el diagnóstico, ¿no? Porque definimos de acuerdo al tipo, de acuerdo al tipo de inmunoglobulina que está produciendo esta clona anormal de células plasmáticas. Bien, doctor. ¿Y podemos decir que el mieloma múltiple es hereditario o puede ser hereditario? No, no es hereditario. No está definido como una enfermedad hereditaria. Sí se sabe que han habido algunas familias que han tenido algunos miembros con esta enfermedad, pero es algo que no es frecuente, es muy raro y no hay una demostración de que esto tenga un factor hereditario demostrado, ¿no? Bien, doctor. ¿Nos podría comentar acerca de los síntomas? Claro que sí. Sí, como les mencioné, esto produce una alteración de una determinada clona de células plasmáticas y recordemos que las células plasmáticas se encargan de la producción de anticuerpos. Si esta clona, digamos, crece de manera excesiva sin control, apaga la formación de los otros anticuerpos, apaga la formación, digamos, de las otras células plasmáticas que se encargan de producir los otros anticuerpos. Entonces, se produce un ahogamiento y esto genera una inmunodeficiencia. Si recordamos, la inmunidad está representada fundamentalmente por la inmunidad humoral y la inmunidad celular. En este caso, la inmunidad humoral estaría afectada porque generalmente se produce una excesiva cantidad de determinada inmunoglobulina y sin embargo existe una baja producción de las otras inmunoglobulinas. Eso por un lado. Entonces, uno de los primeros síntomas que se va a producir
es que se afecta la inmunidad, lo que crea predisposición a infecciones de cualquier tipo, fundamentalmente bacterianas o virales. Y en segundo lugar, el otro factor importante para definir los síntomas con los que aparece es la anemia o cualquier citopenia, pero generalmente es anemia la que se asocia a esta enfermedad, porque al proliferar estas células plasmáticas en la médula ósea, ahoga o reemplaza la producción normal que debe tener, por ejemplo, la serie eritroide, la serie mieloide o la serie megacariocítica. Cada una en su producción. La megacariocítica, recordemos, produce plaquetas, la serie mieloide, glóbulos blancos o los leucocitos en todos sus tipos, y la serie eritroide, que es la que se encarga de la producción de glóbulos rojos. Por lo tanto, ya tenemos el segundo factor, que es la disminución a veces de hemoglobina o puede ser disminución de cualquiera de las otras líneas celulares. El tercer punto es que puede afectar, como hemos hablado, puede afectar también los huesos. Recordemos que la médula ósea es lo que llamamos el tuétano y está en el centro de los huesos. Pero esta proliferación de células plasmáticas hace que también se produzca un incremento, una estimulación indirecta de los osteoclastos. Y los osteoclastos son los que se encargan de la destrucción de hueso, sacar el hueso viejo, y recordemos que el osteoblasto se encarga de la producción de hueso nuevo. Y al haber un exceso de la función del osteoclasto, se van a producir las lesiones óseas, la hipercalcemia también, que es otro factor importante que puede haber, con el cual debutan estos pacientes. También debutan con dolor óseo. Generalmente lo más frecuente son fracturas patológicas o lesiones en columna, con aplastamiento y dolor óseo. Y a veces se confunde el diagnóstico porque van al neurólogo, neurocirujano por una lumbalgia. Y a veces esa lumbalgia son los primeros indicios de esta enfermedad. Por eso hay que ver el tercer factor, que es, como hemos mencionado, la lesión ósea. Ya tenemos 3 factores. Se altera la inmunidad, producen citopenias, fundamentalmente anemia, se puede producir lesión ósea, y que se acompaña de hipercalcemia, y existe un cuarto factor por el cual puede debutar el paciente, y que no es extraño que veamos pacientes que van al nefrólogo por insuficiencia renal, incluso llegan a hemodiálisis. Recordemos que, como dije al principio, estas células plasmáticas producen una paraproteína, una proteína en exceso, y esa proteína se va a tener que eliminar por el riñón. Ese exceso de esta paraproteína daña a veces el riñón, daña el túbulo, y se produce esta paraproteína en la orina, daña el riñón en su función y se produce una insuficiencia renal. Entonces tenemos el cuarto factor por el cual pueden venir estos pacientes. La insuficiencia renal, la hiperuricemia, generalmente creatinina elevada, urea elevada, pueden acompañarse. Entonces tenemos 4 fundamentalmente factores por los cuales pueden venir. Infecciones recurrentes por daño en la inmunidad, anemia o citopenias por daño, el ahogamiento en la médula ósea por la superpoblación de estas células plasmáticas. El tercer factor es el daño óseo, que se puede producir en lesiones líticas o incremento de la resorción ósea. Y el cuarto factor, que como hemos mencionado, sería la insuficiencia renal. Entonces, por cualquiera de estos factores puede acercarse al médico el paciente. Y hay que tener en mente de que si el paciente llega con una insuficiencia renal, pues habrá que pensar que una de las posibilidades de insuficiencia renal podría ser un mieloma múltiple, ¿no? Igualmente, pensar en cualquiera de las otras posibilidades cuando llega un paciente con un aplastamiento vertebral, una lumbalgia o dolor de la columna que genera limitación funcional. No es raro que veamos pacientes que nos llegan con aplastamiento, a veces vertebrales,
y compromiso de médula. Son pacientes que llegan a la emergencia a veces con paraparesia por el compromiso y el crecimiento de la tumoración a nivel del canal medular en la columna. Y eso produce presión sobre la médula espinal y produce paraparesia o incluso puede llegar a la paraplegia en los pacientes. Entonces, recordemos estos factores, que son los 4 esenciales por los cuales el paciente podría llegarnos a la consulta. Bien, doctor. Doctor, ¿y cómo es que se diagnostica el mieloma múltiple? Interesante. El diagnóstico del mieloma múltiple atraviesa por varias etapas. Si recordamos estos 4 factores, las pruebas que puedan llevar a esto, pero las pruebas más importantes en todo esto son los estudios inmunoproteicos. Recordemos que hay una producción excesiva de esta paraproteína. Al haber una producción excesiva de esta paraproteína, que puede ser una inmunoglobulina G, puede ser una inmunoglobulina A, cualquiera de ellas, y esto genera generalmente un pico monoclonal. O sea, primero tenemos una inversión albúmino-globulina. O sea, la albúmina, la relación albúmino-globulina está invertida. A veces generalmente se eleva las globulinas, producto de la producción excesiva de estas inmunoglobulinas anormales, que refleja el crecimiento de esta clona, ¿no? Podemos encontrar también creatinina elevada, acompañada de esta inversión albúmino-globulina. Generalmente hacemos una electroforesis de proteínas y encontramos un pico monoclonal, lo que llamamos el pico M. Recordemos, en la electroforesis sale la albúmina, la globulina, los diferentes tipos de proteínas que hay en el suero, y en el último lugar está la gamma globulina, y esta gamma globulina es la que se eleva y produce el pico monoclonal clásico, que es el que, digamos, ayuda en el diagnóstico. Obviamente, cuando vemos un incremento de globulinas, debemos hacer un dosaje de inmunoglobulinas, y ahí vamos a encontrar que una de las inmunoglobulinas generalmente está elevada. No es raro también que encontremos estas proteínas en orina. Generalmente en orina puede ser la inmunoglobulina completa, o puede ser que aparezca las cadenas libres de las inmunoglobulinas, que puede ser la cadena libre kappa o la cadena libre lambda. Entonces, los estudios inmunoproteicos son los que confirman el diagnóstico, junto con el estudio de médula ósea, o el estudio, la biopsia de la zona tumoral que sospechemos que puede existir en estos pacientes. Se va a encontrar una proliferación de células plasmáticas excesivas, y a la hora que se hace la inmunistoquímica, los estudios de citometría de flujo, por ejemplo, en el aspirado de médula ósea, se encuentra que existe una clona anormal de estas células plasmáticas. Entonces, diagnóstico confirmatorio, médula ósea, el estudio de médula ósea, que generalmente tiene más de 10% de células plasmáticas, acompañado de los estudios inmunoproteicos que muestran una paraproteína o un pico monoclonal en el suero, o la presencia de estos picos monoclonales en orina, porque el mieloma de cadenas ligeras no tiene la inmunoglobulina completa en el suero, por lo tanto a veces no se llega a ver. Sí se ve con un estudio de inmunofijación en suero, pero claramente se ve con mucha claridad en orina, donde hay un incremento de esta paraproteína, de esta inmunoglobulina, de esta cadena ligera libre, que puede ser kappa o puede ser lambda. Indudablemente a eso se acompaña el estudio de imágenes, ¿no? El estudio de imágenes es algo que no nos podemos olvidar en el mieloma múltiple. Sobre todo el estudio de imágenes, si es que el paciente tiene dolor óseo, en la zona donde tenga las lesiones, debe haber un estudio de imágenes que permita ver, ya sea por primero tomografía, resonancia, y últimamente se usa el PET-CT o el PET-scan. Esto permite ver
la presencia de hipercaptación de la sustancia y contraste en determinadas zonas, que son las zonas donde existe digamos, la proliferación tumoral de esta enfermedad. Entonces, recordemos, estudio de imágenes, estudio de inmunoproteicos, por supuesto un hemograma, un estudio de bioquímica general para ver glucosa, urea, creatinina, donde vamos a encontrar a veces daño renal, dosaje de calcio. Recordemos que como hay un incremento en la resorción ósea, a veces se produce una hipercalcemia que puede estar acompañada en estos pacientes, deshidrogenasa láctica para ver la actividad de replicación celular y, por supuesto, los estudios inmunoproteicos, que son los que van a ayudar a definir con exactitud el tipo de mieloma al cual podemos estar enfrentando. Doctor, ¿y cuáles son las opciones de tratamiento? Bueno, en cuanto al tratamiento, yo he podido ver durante mi vida de hematólogo la evolución que ha tenido esta enfermedad. Hasta el año 2000, probablemente hasta principios de los años 2000, no había habido muchos cambios porque se conoció del Melphalan, que es un medicamento antiguo, que era un quimioterápico antiguo que se usaba para el mieloma, pero su efecto era de un control muy corto de la enfermedad. Entonces, a partir del año 2000, de manera casual, se descubre que la talidomida también tiene un efecto. Recordemos la talidomida. Para los que se acuerden, la talidomida era un medicamento que estuvo proscrito. Inicialmente se usó para las náuseas en las mujeres gestantes y después se suspendió su uso porque producía la focomelia, o sea, los niños que nacían sin brazos o sin extremidades. Y esto hizo que se proscriba. Este es un antiangiogénico en el fondo. Y como es un antiangiogénico, de manera casual, los estudios experimentales iniciales se veían de que en el mieloma múltiple había proliferación de vasos sanguíneos, o sea, había una angiogénesis incrementada. Entonces se ocurrió, ¿por qué no usar la talidomida también en el mieloma múltiple? Y se vio de que a partir del año 2000 se comenzó con fuerza a usar la talidomida por los buenos resultados que daba en un grupo de pacientes. Posteriormente han aparecido otros medicamentos como los inhibidores de proteosomas, que son una familia importante de medicamentos. El proteosoma en la célula plasmática es como el basurero. Entonces, como existe una proliferación excesiva de estas proteínas inmunoglobulinas y como se suprime la función del proteosoma, no tiene cómo eliminarse y la célula se muere. Entonces, bajo ese fundamento se usaba el bortezomib inicialmente, la primera generación, y de ahí han venido otra serie de medicamentos. Posteriormente han aparecido, por supuesto, los esteroides que se usaban desde hace muchos años, y han aparecido después los derivados de la talidomida, que es la lenalidomida, la pomalidomida. Últimamente han aparecido los anticuerpos monoclonales, que son anticuerpos dirigidos contra la proteína de la membrana de la célula plasmática, que es la que identifica el anticuerpo, y esto se pega el anticuerpo y luego se elimina la célula plasmática. Son los anticuerpos monoclonales. Últimamente ahora han aparecido los anticuerpos biespecíficos que tratan de unir la célula plasmática con los linfocitos para que reconozcan como célula tumoral y la puedan destruir. Y de ahí han venido, por supuesto, la terapia celular, que no está en nuestro medio en uso todavía, pero es las CAR-T-cell o las células inmunoefectoras, linfocitos inmunoefectores contra la enfermedad. Existe un arsenal. Desde el 2000 a la fecha ha habido un gran avance en esta enfermedad. La secuencia es controlar la enfermedad primero con un esquema de tratamiento que puede ser una tripleta. Generalmente lo que usamos es una tripleta, generalmente un inhibidor de proteosoma,
una talidomida o una lenalidomida o un IMID y esteroides. Esa tripleta se da por un tiempo y si se logra la remisión completa o la muy buena remisión parcial, el paciente pasa a un trasplante autólogo de médula ósea. El trasplante autólogo ha demostrado que es sumamente efectivo para esta enfermedad. Ha permitido incrementar la sobrevida de estos pacientes y ahora podemos decir que vemos con frecuencia pacientes que ya tienen más de 10 años con mieloma múltiple. Entonces, dentro de la secuencia es el uso de estas combinaciones de tratamientos, el trasplante y luego el mantenimiento de esta enfermedad puede ser con lenalidomida o con alguno de los nuevos medicamentos que se vienen usando. Lamentablemente, esta es una enfermedad que se controla y de a cabo de un tiempo puede hacer resistencia. Entonces, ahí uno tiene que entrar a otra línea de tratamiento. Felizmente, ahora tenemos varias líneas y opciones terapéuticas que se pueden usar. Siempre la decisión es tratar de usar lo mejor posible, lo que tengamos en acceso, ser lo más potentes y efectivos en el tratamiento. Entonces, lo ideal es usar lo mejor que se disponga, llevarlo al trasplante si es posible al paciente y luego darle una terapia de mantenimiento. Y con eso logramos pacientes que ahora una enfermedad que tenía una sobrevida de 3 años, en una sobrevida media de 2 a 3 años, ahora se alcanzan niveles de sobrevida media que superan fácilmente los 8 años, incluso algunos pacientes pasan los 10 o 12 años. Entonces, existen alternativas de tratamiento, existen tipos de mieloma que son muy agresivos, genéticamente ahora los podemos definir de acuerdo y permite, digamos, conocer el riesgo que tiene el paciente y tenemos felizmente alternativas para tratar de controlar la enfermedad. Doctor, ¿cuáles son las posibles complicaciones a largo plazo? Bueno, las complicaciones están dadas por la progresión de la enfermedad, ¿no? Puede ser fracturas, lesiones óseas, lesiones, digamos, extramedulares que pueden producirse cuando la enfermedad no se logra controlar. Por supuesto, también existen complicaciones que se pueden presentar asociadas al tratamiento, ¿no? Puede haber complicaciones de diversos tipos, como la neuropatía a veces, porque lamentablemente muchos de estos medicamentos tienen efectos secundarios. Y uno de los efectos secundarios más importantes es la neuropatía que pueden presentar estos pacientes. Entonces, existen complicaciones o efectos se pueden producir por la propia enfermedad, como el compromiso óseo fundamentalmente, el compromiso de la inmunidad en el paciente, las defensas siempre van a estar disminuidas, por eso es que damos tratamientos profilácticos, por ejemplo, para herpes, para neumocistis, en general se usan profilaxis para algunos gérmenes durante el tratamiento para evitar de que la enfermedad pueda afectar severamente el cuadro de la inmunidad y hacer infecciones recurrentes. Entonces tenemos complicaciones relacionadas a la inmunidad, complicaciones relacionadas a los huesos y las otras complicaciones que pueden haber son las citopenias, ¿no? Anemias que a veces no se superan totalmente en aquellos pacientes que no logran remisión completa de la enfermedad. Y las otras son efectos adversos que se pueden ver con el tratamiento que siguen estos pacientes. Doctor, ¿y se puede prevenir el mieloma múltiple? No, debido a que esto es un desorden genético, no tenemos todavía un tratamiento como para la prevención. Lo importante es detección temprana. Lo importante es que pensemos en esta enfermedad, sobre todo los colegas de medicina general, medicina interna, siempre deben pensar en esta enfermedad en un paciente que viene con anemia, con dolor óseo, cuidado, eso puede ser un mieloma. Paciente que viene con insuficiencia renal y compromiso óseo, puede ser mieloma. Pacientes que vienen con hipercalcemia y insuficiencia renal,
puede ser un mieloma. Entonces, estos síntomas, cuando se presentan y tenemos al frente al paciente, debemos pensar de que podemos estar enfrentando a un paciente con mieloma múltiple. Bien, doctor. ¿Qué recomendaciones finales desea compartir con nuestro público? Fundamentalmente yo creo que esta es una enfermedad que podemos decir que es crónica, ¿no? Si bien es cierto, no podemos decir todavía de que es una enfermedad que se cura, sí tenemos armas para su control, y para un control por largo tiempo. Por lo tanto, salvo que existan factores propios de la enfermedad, que sea una enfermedad sumamente agresiva, donde tenemos que trepar rápidamente a dar lo mejor que dispongamos, generalmente en la mayoría de pacientes se logra controlar. Y es importante que los pacientes conozcan de esta enfermedad, porque la adherencia al tratamiento, el que no abandonen tratamiento los pacientes, porque llega un momento en que los pacientes se sienten bien y se sienten totalmente normales, deben tener continuidad en el tratamiento. Y la adherencia al tratamiento, el acudir a sus citas es fundamental. Y para eso es importante que los pacientes conozcan su enfermedad. Y por otro lado, desde el punto de vista de los médicos tratantes, es fundamental que ellos conozcan de esta enfermedad, porque sobre todo los médicos generales, la primera línea, el médico de familia, los médicos en emergencia, porque a veces estos pacientes acuden a la emergencia. Y no acaba con que un paciente que tiene anemia y que tiene dolor óseo, por ejemplo, con darle un analgésico. Pues hay que recomendarle a estos pacientes y hay que pensar que el mieloma a veces debuta así. Y un tratamiento temprano en estos pacientes permite un control mucho más fácil. Un paciente que viene con enfermedad excesiva, sin control o con mucho daño vital, en órganos vitales, el control es más difícil. Entonces, para poderle ofrecer todo el arsenal terapéutico que tenemos, para poderle ofrecer a estos pacientes trasplante, miren que el trasplante ahora lo estamos haciendo en pacientes que llegan hasta los 70, 72 años. Es un trasplante autólogo. Entonces, es importante que las condiciones del paciente estén bien. Un paciente que tiene una enfermedad muy avanzada es más difícil su control. Por tanto el paciente debe conocer la enfermedad como también los médicos deben pensar de que pueden estar enfrente de un paciente con un mieloma múltiple. Y esto es esencial y fundamental que lo conozcan. De acuerdo, doctor. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde informándonos sobre el mieloma múltiple. Muchas gracias a ustedes por la invitación y recordemos que el mieloma múltiple es una enfermedad controlable y que la podemos manejar con facilidad, seguro que sí. Muchas gracias por la invitación al Colegio Médico. Así es, doctor. Que tengan muy buenas tardes. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias. Invitamos a todo nuestro público a que nos sigan en nuestro Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como CMP Lima y con nosotros será hasta la próxima semana. Buenas tardes con todos.